Para continuar, nos gustaría que nos dé un panorama de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el proceso político en la provincia de Buenos Aires, especialmente en torno a 1987. Sí. Bueno, la elección del 87 en la provincia de Buenos Aires en realidad estuvo fuertemente nacionalizada. Es evidente que en el 87 el gobierno de Alfonsín ya había empezado a erosionarse en términos electorales, no solamente por una actitud de muy fuerte oposición del justicialismo, sino porque, bueno, no había llenado el conjunto de las expectativas o esperanzas que la sociedad tenía puestas en este proceso de recuperación democrático, como te dije en otro tramo de la charla, fundamentalmente porque no pudimos lograr instalar la naturaleza de transición que tenía ese gobierno. Además, bueno, el peronismo estaba representado por la renovación peronista, que de alguna manera generaba una nueva expectativa, una esperanza diferente. Y además, bueno, también estuvo apoyado ese triunfo del peronismo en un electorado fuertemente cautivo. Hace un rato yo te decía que en 1985, en pleno desarrollo del Plan Austral, de una euforia pro-alfonsinista muy fuerte, etcétera, el peronismo obtuvo el 37% de los votos, 27 y pico Cafiero, 10 Herminio Iglesias, lo que habla a las claras de una muy fuerte base electoral del peronismo. Bueno, se produce esta elección, el radicalismo no pierde por una diferencia muy sustantiva, pero bueno, pierde la elección a manos del peronismo y de Cafiero. Yo creo que la derrota electoral no debilitó institucionalmente al gobierno, fundamentalmente, reitero, porque cayó en manos de la renovación peronista el gobierno. No cambió sustantivamente la composición de fuerzas en la Cámara de Diputados, pero bueno, igual fue un cimbronazo electoral, porque se perdieron muchas gobernaciones. Sería un resultado exactamente inverso al del 85. Si en el 85 hubieran estado en juego las gobernaciones, el radicalismo hubiera ganado prácticamente todas. En el año 87 la situación fue inversa, y bueno, eso creó cierto desánimo, digamos, pero bueno, yo no creo que haya afectado seriamente el desenvolvimiento del gobierno. Lo que lo afectó fue el triunfo del menemismo en la interna justicialista. Ahora, en 1987, en términos generales, ¿usted ve relación entre, digamos, la crisis de Semana Santa y los resultados electorales? Puede haber habido alguna influencia, pero yo creo que básicamente lo que influyó fue que empezaba a diluirse la expectativa del Plan Austral, que de alguna manera se había empezado a producir un rebrote inflacionario antes de las elecciones, precisamente porque el gobierno comete el error de derogar las retenciones. Se produce un aumento muy fuerte de los productos primarios, de la harina, que es un componente importantísimo en el consumo popular, para el pan, para los gnocchi, para los ravioles, para los fideos, etcétera, etcétera. Y eso crea un clima de insatisfacción en términos económicos, que da la sensación de que reaparece el fenómeno inflacionario. La gente tenía la ilusión de que el Plan Austral había matado para siempre la inflación, y yo creo que eso fue lo que influyó de manera decisiva en el resultado electoral, no tanto la crisis de Semana Santa. Bueno, supongo que ustedes fueron sorprendidos también por el triunfo de Menem en la interna peronista, o tenían... No, a ver, hubo una discusión también muy fuerte en el seno del gobierno. La mayoría del gobierno, incluso los informes de inteligencia, etcétera, se inclinaban por darle el triunfo a Cafiero. Pero nosotros, cuando digo nosotros me refiero particularmente a los que teníamos un contacto muy cotidiano con la militancia de Buenos Aires, y que además habíamos desarrollado y profundizado el llamado Programa Alimentario Nacional, que había generado espacios
de participación comunitaria muy fuertes, que en realidad habían cuestionado la omnipresencia peronista en la base popular, teníamos una opinión diametralmente opuesta. Nosotros decíamos que ganaba Menem. ¿Por qué? Bueno, porque los informes de nuestros militantes, de los agentes del Programa Alimentario Nacional, etcétera, que eran los que, digamos, mantenían contacto cotidiano con la base popular, nos daban la pauta de que el peronismo de a pie votaba a Menem. Y frente a Menem, ¿a usted le parece que Angelos era el mejor candidato, la mejor alternativa para el radicalismo? No, yo creo que Angelos no era la mejor alternativa. Pero no lo digo, digamos, en términos peyorativos hacia Angelos, digo, me parece que nosotros debimos haber continuado con una visión progresista que de alguna manera encarnara la continuidad del gobierno de Alfonsín, no en todas sus decisiones ni en todo lo que es su gestión, pero sí en términos filosóficos, doctrinarios, políticos, etc. Probablemente tampoco hubiera ganado un candidato de esa característica, pero digamos podríamos haber afrontado con mayor coherencia la etapa que se vino, que fue precisamente la del menemismo, de la que no pudimos diferenciarnos demasiado inicialmente, precisamente porque el discurso de Menem y Angelos no se diferenciaba demasiado tampoco. ¿Le parece que durante la campaña no se diferenciaban los discursos de Menem y Angelos? No, yo creo que no. Se diferenciaban en lo atávico, digamos, en las expresiones típicamente populistas de Menem, pero en términos sustantivos estaba muy claro que Menem se orientaba a una política que adhiriera a la receta del consenso de Washington. En ningún momento los que veíamos un poco más allá de alguna frase suelta pensábamos que Menem iba a desarrollar una política diferente a la que terminó aplicando. ¿Y ustedes cómo vieron la exigencia pública de Angelos de que renunciase Zurruy? Fue un gravísimo error de Angelos. No solamente porque debilitó al gobierno, sino porque además se debilitó él mismo en la campaña electoral. Porque no hay candidato oficialista que pueda ganar una elección apoyado en el fracaso del oficialismo. Los candidatos oficialistas corres con la suerte del oficialismo. Si vos mismo provocás el fracaso del oficialismo o asumís el fracaso del oficialismo, bueno, dejás de ser candidato del oficialismo. Y yo creo que cometió un gravísimo error, a dos puntas, respecto a la fortaleza del gobierno, que quedó herido de muerte. Ahí de alguna manera también se genera un proceso de inestabilidad, de imprevisibilidad, que contribuye al proceso hiperinflacionario. No fue el factor desencadenante, pero se sumó, y además, bueno, queda él, digamos, defendiendo la nada, porque si era candidato del oficialismo tenía que defender el modelo económico que se había llevado adelante. Y durante todo ese periodo, digamos, la intervención de las principales figuras de la Junta Coordinadora, ¿usted diría que tuvo alguna gravitación en relación a las políticas del gobierno, a las opciones, las decisiones del... No, ya no tanto. Porque ya a esa altura estos sectores estaban muy enfrentados entre sí. Habían perdido gravitación, habíamos perdido gravitación, porque se dio una confrontación por espacios de poder en términos generacionales que le hizo perder fortaleza a ese sector del radicalismo, lo que explica incluso a la crisis actual del radicalismo en alguna medida, porque se prolongó en el tiempo. La confrontación de estos sectores progresistas por espacios de poder debilitó conceptualmente y desde el punto de vista estructural al radicalismo, y dio espacio para que durante mucho tiempo en el radicalismo, también hasta el día de hoy, reapareciera una fuerte corriente de centro derecha que de alguna manera fue
o la que tuvo una actitud tolerante durante el gobierno de Menem, fundamentalmente respecto a las políticas económicas, o la que hoy de alguna manera expresa o manifiesta simpatía por López Murphy o variantes de esa naturaleza. Pero usted se refirió a una confrontación en términos generacionales, pero bueno, por ejemplo, no sé, Nosiglia no es de una generación diferente a la suya. Por eso mismo, una confrontación dentro de la generación, no en términos generacionales, digamos, por ahí está mal expresado. Esa generación confronta entre sí y se autodestruye, digamos, y deja de ser la columna vertebral de un proceso de sostenimiento de posiciones socialdemócratas, progresistas dentro del partido. ¿Y qué explicación de fondo le daría a eso? Y yo creo que eso tiene que ver con una deformación de la política argentina en general. Le ocurre no solo al radicalismo, sino a todas las fuerzas políticas, le ocurre a la izquierda desde hace décadas, también le ocurre a la derecha, le ocurre hoy al peronismo, que es la lucha por espacios de poder, por el poder mismo, digamos, por procesos de acumulación de poder que terminan desvinculándose de lo ideológico, y entonces todo termina en una especie de carrera individual, unipersonal, etcétera, que frustra la existencia misma y a veces de los propios partidos políticos. Bueno, que es lo que está pasando hoy. Si nadie entiende muy bien la pelea en el peronismo, tienen el mismo ministro de Economía, Duhalde y Kirchner, la misma política exterior. Duhalde volvió a la abstención en el caso de Cuba. La política exterior de Kirchner y Bielsa no se diferencia de la que tuvo Duhalde. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Tienen la misma política económica, la misma política exterior, que en general son los parámetros que se utilizan para diferenciar ideológicamente espacios de poder, exclusivamente. Bueno, al radicalismo le pasa lo mismo, a la izquierda le pasa todos los días. Bueno, doctor. Muy bien.